Hola queridos niños y niñas, hoy vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a la semana número 3. Recordemos que este es el proyecto número 4. Bien, esta semana vamos a trabajar asignatura de estudios sociales, lengua, literatura, educación física e inglés. Bien, el tema esta semana es desastres naturales. Sí, queridos niños y niñas, nosotros vamos a aprender acerca de los desastres naturales que existen en nuestro planeta. Bien, vamos a ver la actividad número 1, juego del terremoto. Bien, para hacer esta actividad es súper fácil y súper sencilla. Tú debes dibujar círculos en el piso de acuerdo a la cantidad de personas que quieran jugar en tu familia. Por ejemplo, si tu familia quiere jugar 4 personas, entonces debes dibujar 3 círculos. Si van a jugar 5 personas, entonces dibuja 4 círculos en el piso. Recuerda que de la cantidad de personas que jueguen, debes restarles un círculo. El último ejemplo, si hay 8, ¿cuántos círculos tienes que dibujar? 7. Entonces, es súper fácil y súper sencillo. Ya te expliqué aquí. Entonces, debes hacer que el círculo represente a la casa. El participante se denomina inquilino. Entonces, un jugador será quien dé la voz. Cuando diga inquilino, los participantes deben salir del círculo, ¿ok? Y cuando diga casa, los participantes deben buscar un círculo y pararse dentro. Ahora, cuando el participante diga terremoto, todos, incluido el que da la voz, debe entrar a un mismo círculo, todos. Y quien llegue de último tomará el turno para dar las órdenes. Entonces me imagino que te vas a divertir demasiado con tu familia. Luego, debes leer el siguiente texto. Trinca y Juan el día que la tierra se movió. Aquí está un pequeño resumen. Es cuando pasa un terremoto, ¿ya? Entonces te recomiendo que leas esta pequeña lectura para que la logres comprender de mejor manera lo que sucede cuando hay un terremoto. Ahora, luego que converses con tu familia sobre esta historia, debe hacer la actividad número 2. La tierra se sacude. Entonces tienes que observar esta imagen, ¿ya? Y en base en lo que observes esta imagen, si ves los distintos tipos de desastres naturales, por ejemplo, aquí tenemos las inundaciones, los tsunamis, ¿ya? Los tornados, los incendios forestales, tenemos las erupciones volcánicas, etcétera. Entonces, tienes que responder de forma oral. ¿Qué desastres naturales observas en la imagen? ¿Por qué están preocupadas las personas de la imagen? ¿Por qué se originan algunos desastres naturales? ¿Has pensado que estos desastres naturales pueden afectar al lugar donde vives? ¿En qué crees que te ayuda a conocer sobre los desastres naturales? ¿Están preparados para enfrentar un desastre natural? Entonces, luego que tú converses con tu familia, después que respondiste estas preguntas de forma oral en base a esta imagen, ahora recuerda que leímos el cuento de Trinca y Juan. Tienes que conversar y contestar de forma oral las siguientes preguntas. ¿Qué experiencia tuvieron tus padres en el terremoto del 2016 ocurrido en el Ecuador? Entonces, tus padres te estarán comentando cuáles fueron todas esas experiencias que les ocurrió durante el terremoto de Pedernales Manaví del 2016. ¿Alguna vez has sentido un temblor? Entonces, queridos niños y niños que están en tercero, ¿alguna vez ustedes han sentido un temblor? ¿Qué sentimientos has tenido? ¿Qué te pareció ese temblor? ¿Te pareció algo bueno, algo malo? ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué otros desastres naturales has vivido y que han escuchado en estos casos? Entonces, los desastres naturales que acabaste de observar, ¿cuáles tú has vivido? ¿Ya? ¿Has realizado simulacros de evacuación en tu escuela? Como ustedes están en tercero, entonces el año periodo lectivo pasado, que estuvieron en segundo, realizaron simulacros de evacuación. Y la última, ¿por qué es importante realizar los simulacros? ¿Por qué crees que en la escuela o en tu casa o en tu comunidad siempre debes realizar simulacros sobre cualquier desastre natural? ¿Por qué será eso de importante? Entonces, luego tienes que leer en familia la siguiente información que te explica acerca de los terremotos. Bien, los terremotos es un desastre natural en el cual
la Tierra se mueve por medio de las placas tectónicas. Recordemos que nuestro país está en el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces, eso hace que en nuestro país ocurran de forma periódica terremotos. Pueden ser de una escala pequeña a una escala grande. Entonces, ahora que ya te expliqué que es un terremoto, es momento de continuar haciendo la cartilla de seguridad número 4. ¿Ok? Recuerda que en el video anterior te mostré cómo debías hacerla. Entonces, es el mismo proceso con los anteriores pasos. Paso número 1, escribes el título terremoto. Paso número 2, tienes que escribir las siguientes preguntas y responderlas. Pregunta número 1, ¿qué podemos hacer antes de un terremoto? ¿Ya qué crees, queridos niños y niñas, que podemos hacer antes de un terremoto? La otra, ¿qué podemos hacer durante un terremoto? Cuando ya está el terremoto, en este preciso momento, ¿qué debemos hacer? Y la última, ¿qué podemos hacer después de un terremoto? Luego que termina el terremoto, ¿qué es lo que debemos hacer? Recuerda que al final debes acompañarla con un dibujito. Actividad número 3, las erupciones volcánicas. Bien, las erupciones volcánicas es una explosión de rocas, ceniza, gases y lava desde el interior de la Tierra. Ya, desde el interior de la Tierra existen todas esas rocas, cenizas, gases, están aquí en el interior de la Tierra y por medio de un agujero en una montaña son expulsados en un proceso que se llama erupción volcánica. Bien, ahora, en nuestro país existen 84 volcanes, de los cuales 4 se encuentran en proceso de erupción, que son el Cotopaxi, el Tungurahua, el Reventador y el Sangay. Y después de estos 4, que son los activos actualmente, existen 16 potencialmente activos. Los otros están dormidos. ¿Ok? Ahora, y como ya te expliqué que es una erupción volcánica, es momento de continuar haciendo la cartilla de seguridad número 5. En el cual es el mismo proceso. Escribimos el título de erupción volcánica y luego respondemos las preguntas. ¿Qué podemos hacer antes de una erupción volcánica? ¿Qué podemos hacer durante una erupción volcánica? ¿Y qué podemos hacer después de una erupción volcánica? Recuerda que al terminar de responder las preguntas, acompáñalas con un gráfico. Si lo ven, creciente, es súper fácil, súper sencillo. Y por último, la actividad número 4, en el cual ya terminamos nuestra cartilla, que es acerca de los tsunamis. Ya, los tsunamis son una serie de olas marinas gigantes, como observa aquí en la imagen, que llegan a la costa después de haberse producido un terremoto o también se da por una erupción volcánica. Y en algunos casos también por deslizamiento de tierra en zona del litoral, que provoca que estas grandes masas de agua ingresen a la parte costera y dependiendo del tamaño puedan causar pequeño daño o un gran daño. Entonces, antes de hacer tu cartilla de seguridad, tienes que reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo crees que se sienten estas personas al estar en este desastre? Imagínate todas estas personas que están siendo arrastradas por las aguas. ¿Cómo creen que se sienten todos ellos? ¿Cómo podría ayudar a las personas que han tenido que pasar por este y otro desastre? Imagínate que en tu familia haya personas que les ha pasado muchos tipos de desastres naturales. ¿Cómo tú podrías ayudarlos? Y por último tenemos que hacer la cartilla de seguridad número 6, que sería la contraportada. Es súper fácil, súper sencillo, mismo proceso. Escribimos el título tsunamis, luego respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué podemos hacer para prepararnos antes de un tsunami? ¿Qué podemos hacer durante un tsunami? ¿Y qué podemos hacer después de un tsunami? No te olvides de hacer un pequeño dibujito. Bien, y por último tenemos la actividad de inglés. There is and there are. ¿Qué significa? Hay. Este there is y there are significa hay. La diferencia ya te la voy a explicar a continuación. Read the story and circle there is and there are. Lee la historia y encierra there is y there are. Antes de explicarte, déjame explicarte qué significa. Grammar tip o consejo de gramática. We use there is with singular nouns. Significa que nosotros usamos there is cuando el sustantivo es singular.
el nombre es singular. We can extract it to make there. Significa que también lo podemos extraer usando el apóstrofe y en vez de escribir is y hacemos el apóstrofe y lo hacemos completo. Y significa lo mismo, there is. For example, there is one cat. Significa hay un gato. Recuerda que there is significa hay. Y there are también significa hay. Entonces cuando es uno solo o singular, se le escribe there is, hay. We use there are with plural nouns. Nosotros usamos there are cuando el sustantivo está en plural. Significa que hay dos o más. Ya cuando hay dos o más se usa there are, que significa también lo mismo hay. For example, there are 3 dogs. Hay 3 perros. Bien, entonces vamos a ir leyendo las oraciones en el libro. There is a bird on the tree. Hay un pájaro en el árbol. Como te das cuenta, como habla de un solo pájaro, se le escribe there is. Si hablara de varios pájaros, sería there are. There are 2 monkeys next to the river. Hay 2 monos cerca del río. Entonces, como aquí habla de 2 monos, se le escribe there are. Porque there are es cuando es plural, 2 o más. Seguimos. There is a giraffe behind the tree. Hay una jirafa debajo del árbol. Entonces, como aquí está hablando de una jirafa, se le escribe there is. There are 3 elephants in front on the river. Hay 3 elefantes frente del río. Entonces, como está hablando de 2 o más, se le escribe there are. Entonces, luego que ya te expliqué cuándo se escribe there is y cuándo se escribe there are, tienes que hacer las siguientes actividades. Look and write there is or there are. Tienes que escribir donde haya there is o there are. Entonces, aquí está la oración. Some students in the classroom. Aquí hay varios estudiantes. Entonces, como hay varios, ¿qué escribimos? There is, aquí, o there are. Recuerda que como hay varios, ya te expliqué. La otra, a teacher in front of the class. Una profesora está enfrente de la clase. Como aquí está hablando de una sola profesora, no está nombrando a los estudiantes, está nombrando a la profesora. Entonces, ¿qué se le escribe? There is o there are. Ya en el video te expliqué que tienes que escribir. Muy bien, queridos estudiantes, esas son todas las actividades relacionadas a nuestro proyecto número 4. No olviden de suscribirse, de darle like, comentar y compartir. Y sobre todo, seguirme en todas mis redes sociales que las dejo en la descripción del video. Nos vemos la próxima semana. Recordándolo como siempre, manos a la obra.